Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, demostró una vez más que el respaldo popular a su reforma sigue creciendo, que a pesar de la lluvia puede llenar la Plaza de Bolívar, que se desbordó de ciudadanos con sombrillas, quienes les enviaban un mensaje directo a la extrema derecha y a quienes insisten en minimizar estas convocatorias. No olvidemos que el presidente Petro llegó a la presidencia de la República con la votación más alta para elegir al jefe de Estado, y como era de esperarse, por supuesto que la oposición y estos señores presidenciables de la extrema derecha no perdieron la oportunidad para descalificar las movilizaciones, tachándolas de fracaso, pero olvidándose que la convocatoria más que todo eran de miles de personas que salieron a exigir condiciones laborales justas. Mientras tanto, en el Congreso de la República, a escasos metros en donde el presidente Petro se dirigía a los colombianos, los senadores de la Comisión Séptima seguían hundiendo la reforma laboral, dándole la espalda al pueblo. Esta marcha del 18 de marzo ya es histórica y está marcando el camino para la consulta popular. Por supuesto, vamos a detallar qué artículos están bloqueando los senadores de la Comisión Séptima y qué está en juego, y por supuesto, los pasos del presidente para hacerle frente a este bloqueo institucional. Bienvenidos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, ahora juega a ser el gran defensor de la democracia. Con 2 senadores en la Comisión Séptima del Senado, este señor aprovecha para presentarse como una alternativa, pero con el claro propósito de boicotear las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cepeda aprovecha para atacar a Petro y venderse como un supuesto garante del orden institucional, porque según él, convocar a la movilización popular y usar la consulta popular, un mecanismo plenamente democrático, es una amenaza. Pero que los senadores de la Comisión Séptima entierren un proyecto que buscaba devolver derechos laborales es una decisión legítima y en defensa del aparato productivo del país. Claro, porque al señor Efraín Cepeda le debe de parecer perfecto que los señores de Fenalco paguen una página entera de un medio de comunicación un domingo con el costo altísimo que eso implica. No hay problema en ese sentido. Allí sí hay defensa de la democracia, de la institucionalidad, y es totalmente legítimo. Un gremio manejado por uribistas como es Fenalco, que jamás ha representado a los trabajadores sino al gran capital. Ahí está el verdadero debate. Los señores de Fenalco nunca estarán del lado del pueblo, siempre protegerán a los grandes empresarios, y al señor Efraín Cepeda esto sí le parece una verdadera democracia, cuando la democracia no es más que servir al pueblo colombiano. Y escuchen esto, porque el señor Efraín Cepeda en este trino, este señor tiene más de 30 años en el Congreso y aparentemente sigue sin entender que en Colombia se necesitan cambios urgentes en el mundo laboral, y él olvida que somos el segundo país más desigual de América Latina, con un índice de Gini de 0.546 en 2023 según el DANE. Pero Cepeda se aferra a su narrativa y dice: en el Congreso defendemos la democracia con hechos, no con presiones. La Comisión Séptima hoy tomó una decisión responsable: archivar la reforma laboral del gobierno. La mayoría, como lo establece la ley y argumentos sólidos, dejó claro que esta iniciativa era nociva para los colombianos. No le tenemos miedo a la democracia. Por supuesto, no hay que tenerle miedo a la democracia. Eso creo que es un debate que todo el mundo entiende, pero ellos indirectamente le tienen miedo a la democracia, le tienen miedo a que el pueblo decida en las urnas si quiere recuperar sus derechos laborales. En esas 5 horas de transmisión, 3 horas más o menos, escuché los argumentos de la oposición y salieron con encuestas amañadas, estudios sin confiabilidad y el mismo discurso falso de siempre de que la reforma no fue consensuada. Pero vamos a los hechos. Los 8 senadores de la Comisión Séptima son los que botan a la basura 80 artículos. 80 artículos de la reforma laboral. Ninguno les servía. Aquí está el texto del proyecto de ley. Aquí está el texto. Este artículo, la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones de trabajo dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Ojo, esta pequeña parte no les gustaba. Tampoco les servía la igualdad en oportunidades, la remuneración vital y móvil proporcional a la calidad y calidad del trabajo, la estabilidad del empleo, las garantías a la seguridad
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, la protección especial a la mujer y a la maternidad, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Nada, todo a la basura. Estos señores de la Comisión Séptima no tienen ni siquiera un proyecto alternativo, porque en los argumentos de esas 3 horas, 5 horas no lo presentaron. No presentaron ni siquiera una sola salvedad de todo este proyecto de ley de la reforma laboral. No lo presentaron porque el país pudo ver que simplemente estaban presentando supuestos estudios confiables que habían hecho con todos los análisis técnicos y rigurosos. Existen vacíos dentro de esos senadores. Hubo un momento en particular que me llamó mucho la atención y es la argumentación del senador Alirio Barrera del Centro Democrático. Aquí está este clip. Algunos sindicatos que marchan y exigen, claro, porque tienen un trabajo estable de por vida hasta que salgan pensionados y quieren que se les mejore. No saben que estos aumentos que ellos piden, que los van a beneficiar a ellos, le quitan la oportunidad de que hayan recursos para contratar otras personas, tanto en el tema oficial como en lo privado. Es decir, ojo, amigos y amigas, entre líneas, este señor uribista deja claro que hunde la reforma laboral porque a él no le afecta. Sus 50 millones de pesos de salario como senador están intactos, así que no le interesa la realidad de los trabajadores, porque según él, algunos sindicatos protestan porque saben que no les afecta en nada. Entonces, en su lógica, el que tiene un empleo estable no puede solidarizarse con el que no lo tiene y con el que no tiene todas las prestaciones sociales. El régimen de los docentes, por ejemplo, es distinto en casi todos los aspectos, pero fue un logro sindical y esto no impide que, a pesar de que Carlos Fernando Galán y otros alcaldes del país amenacen a los maestros, estos salgan a apoyar la consulta popular, porque el senador Barreras, que literalmente pone una barrera a los derechos laborales, tiene un problema específico con una modificación clave de la reforma, la jornada nocturna. Indirectamente su argumentación es esa. Actualmente empieza a las 9 de la noche y la reforma proponía que iniciara a las 7 de la noche. Y Barrera nos dice que esta regulación no tiene un impacto positivo en la remuneración de quienes trabajan en esta jornada. Así que ya podemos ver quiénes están sentados en el Senado de la República y decidiendo importantes temas para los colombianos. Según se dice desde el Ministerio del Trabajo, el gobierno está preparando 9 decretos reglamentarios para tratar de compensar el hundimiento de la reforma laboral. Varios de estos artículos que no fueron aprobados estarían contemplados en esta norma. Vamos a escuchar al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien lo explica dentro de la Comisión Séptima cuando ya era un hecho el hundimiento de este importante proyecto de ley. Su intervención. En diálogo con RTVC Noticias, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, una vez hundida la reforma laboral y en medio de las protestas de los congresistas de la coalición, dijo que desde ya el gobierno prepara 9 decretos reglamentarios que buscarán rescatar algunos de los artículos que no fueron aprobados en esta iniciativa. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a expedir 9 decretos reglamentarios y no vamos a permitir que 8 senadores equivocadamente, con argumentos falaces, decidan la suerte de 22 millones de colombianos que componen la fuerza laboral. Nos vamos a la consulta. En medio de la tristeza por el archivo de la iniciativa, el jefe de la cartera de trabajo le envió un mensaje a los trabajadores colombianos, porque esta reforma es una promesa del presidente Gustavo Petro a los trabajadores más humildes del país. Claro, así lo habían dicho, así lo habían anticipado. Nos volvieron a reiterar que lo que querían era evitar el debate, hundir una reforma que es una reforma que tiene muchos elementos positivos para la sociedad colombiana, pero repito, no nos van a paralizar, no nos quedamos de brazos cruzados si eso querían, porque vamos a hacer realidad esta reforma laboral en las urnas y con decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios estarán ajustados a los acuerdos de la OIT y a los beneficios que fueron eliminados hace más de 2 décadas a los trabajadores colombianos. Y cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, dice que estos parlamentarios de la Comisión Séptima se han ido contra el pueblo, que han traicionado el mandato que han recibido y que no es el pueblo el que debe de rendirse, sino que es el Congreso el que debe de cambiar, tiene
completamente la razón, porque lo que estamos viendo es un bloque de poder que simplemente se niega a aceptar la realidad. Los trabajadores necesitan un entorno seguro y saludable, y si laboran un domingo o un festivo, deben de recibir el pago justo por producir en un día que deberían de estar descansando con sus familias. Les estoy hablando del texto literal de la reforma laboral. Pero no solo se niegan a eso, sino que rechazan medidas específicas contra la discriminación por razones de género. Botan a la basura los límites a la asignación de tareas para mujeres embarazadas, lo contemplaba la reforma laboral. Eliminan la restricción que impedía despedir a trabajadoras víctimas de violencia de género. Y todo esto que les estoy diciendo hace parte del texto de la reforma laboral que por supuesto puede consultar cualquier colombiano y que se debatió en la Cámara de Representantes. Pero a los señores de la Comisión Séptima esto no le agrada y no les sirve. Vamos a pasar a las palabras del presidente Petro en esta parte porque el mandatario lo dice con todas las letras posibles. La consulta popular es el camino para conquistar estos derechos y que no importa que hayan salido los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan a gritar contra este mecanismo democrático porque le tienen muy miedo al pueblo de Colombia. Esto es lo que dijo el mandatario, una parte importante de este discurso. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia de Colombia, como siempre lo ha hecho. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia de Colombia, como siempre lo ha hecho, con dignidad y con fuerza. No somos esclavos, no somos sirvientes del poder, somos seres humanos colombianos libres, amantes del goce y de la vida y queriendo vivir una vida buena que nos lo impiden a punta de masacres, a punta de terrores, a punta de latigazos. Y nosotros, el gobierno nacional elegido por el pueblo, el presidente de la República elegido por el pueblo, no va a traicionar el pueblo. Primero sale muerto y en féretro que traicionar al pueblo. Vamos a resistir porque sabemos que nuestra misión es enseñar los caminos de la victoria popular, que ya lo hemos hecho, que lo hemos demostrado, que se puede vencer una y otra vez. Y llegó otra vez el tiempo de vencer. No más oligarcas en Colombia. Se acabaron los corruptos en el Congreso. El Congreso será elegido por el pueblo y el pueblo castigará la corrupción y la codicia y volverá a plantear la política limpia de Jorge Eliezer Gaitán, hablando claro y de verdad, sin miedo, sin temor a que lo mataron, porque primero está la verdad, primero está la palabra al viento que la vida misma, porque esa palabra al viento cruzará a los tiempos, se mantendrá en la historia, será recordada por generaciones porque fue limpia y fue verdadera. Ahora le corresponde a este Congreso demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos y consideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes, o lo traiciona. Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, porque le corresponde hoy al pueblo hablar y no va a permitir que lo callen. Primero se va a la clase política del Congreso
que acallar el pueblo. El pueblo jamás se acalla y daremos todo, hasta la última energía, para que el pueblo no se silencie, para que griten todas las plazas, porque cuando lo traicionan, le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. ¿Y quiénes son los primeros que salen a rechazar estas palabras del presidente Petro en la plaza pública? Los mismos de siempre, la extrema derecha, la clase opresora, porque la senadora María Fernanda Cabal dice que este discurso del presidente Petro es de locos y fanáticos, porque para ella la inclusión laboral de personas con discapacidad debe ser comunismo, siguiendo su lógica en los discursos políticos, porque el proyecto de ley proponía que las empresas con más de 100 trabajadores debían contratar al menos 2 personas con discapacidad o con pensión de invalidez. Pero ¿qué dice la senadora María Fernanda Cabal? Que todo esto es delirante, y por eso el presidente Petro le responde a la senadora del uribismo que no sabe de derechos laborales. Creen que estamos locos porque luchamos porque las mujeres sean tratadas con dignidad en los puestos de trabajo. Definitivamente el esclavismo nunca ha abandonado sus almas. En otras palabras, Cabal se opone también a la formalización laboral de las madres comunitarias y sustitutas. La reforma planteaba su progresiva vinculación como trabajadoras oficiales del ICBF, pero la senadora del Centro Democrático le parece una locura. Y estos son los honorables senadores de Colombia, amigos y amigas. Y aquí no termina toda la historia, porque por supuesto que aparecen los señores de la extrema derecha para decir que todo se trata de comunismo y de una estrategia del presidente Petro para quedarse en el poder. Porque no solamente se trata de los que hoy tienen el poder político, sino también aquellos que aspiran a llegar a las esferas del Estado. Ojo con lo que les estamos hablando, porque miren, la señora candidata de la extrema derecha, la señora Vicky Dávila, ya muestra sus garras y lo que haría si llega al poder: rechazar toda política que dignifique a los trabajadores y apoyar encuestas y estudios amañados del gran capital. Está tan desesperada que hasta ella hará campaña contra la consulta popular, ahora ya sin el disfraz de periodista, y decir que está informando al país con toda la objetividad del caso. Y ya lo anuncia. Por eso es que debemos de escuchar a este tipo de personas. No se trata de hacerles publicidad, sino tener presente qué es lo que representan y hacer todo lo posible para no dejar que incautos caigan en discursos amañados que solamente se visten de alternativa a los partidos tradicionales y a los politiqueros de siempre, porque esta señora nunca ha sido una política, nunca ha ocupado un cargo público, pero ya sabemos qué discurso es el que difundía cuando ejercía el periodismo desde estos grandes medios de comunicación. No se trata de hacerle publicidad, sino confrontar las palabras que dice con todos los argumentos posibles para que no sigan divulgando este tipo de información. No podemos permitir que estos discursos no tengan una contrastación y una contraargumentación, porque eso sería dejar a un lado el debate. Por eso es que siempre que esta señora salga con mentiras de esta proporcionalidad, de que la consulta popular no es para el pueblo trabajador, hay que enfrentarla, así como hay que enfrentar al señor ex vicepresidente Germán Vargas, que ya anuncia campaña contra la consulta popular y, ojo, le pide a los partidos en el Congreso de la República, específicamente el Senado, hundir la consulta popular. Escuchamos algunas partes de lo que dice este señor. La bancada de senadores del Partido Cambio Radical, aplaudo y celebro que la bancada de senadores del Partido Cambio Radical anoche mismo tomara la decisión de votar negativamente en el Senado de la República la consulta popular anunciada por este gobierno. Petro insiste en hostigar y amenazar al Congreso y a toda la rama judicial. Delirante y descarado. Poniendo en grave peligro la tridivisión de poderes. El gobierno, pese a la decisión del Congreso de archivar la reforma laboral, la implementará a través de decretos. ¿Y qué esperaba el señor de Cambio Radical si en la Comisión Séptima ni siquiera dan el debate? Según lo anunció, en un claro abuso de poder. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores.
Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. El único interés, como lo anunció el ministro del Interior, es anticipar la campaña política para que Petro y su gobierno se perpetúen en el poder. Este acto de vanidad del presidente Petro nos costará a los colombianos 500.000 millones de pesos. Recursos que bien podrían emplearse en el sector de la salud. Miren, este es el discurso de siempre. Todo recurso que se vaya a utilizar para algún mecanismo democrático o alguna solución para el país, lo presentan como un despilfarro que se puede invertir en salud, en educación. Oiga, ¿será que esto es lo que hizo este señor cuando participó en la venta de Isagen? Que el presidente Petro lo ha reiterado y en una tutela que le interpuso al mandatario no pudo hacer que el mandatario se retratara porque tenía razón el presidente, y todos esos billones de pesos fueron al programa de infraestructura y de vivienda que él lideraba y que le sirvió como trampolín político. Para él, eso sí era inversión total. Y no solamente estamos hablando de vivienda, estamos hablando de estas carreteras 4G que solo benefició también al gran capital y a estos señores de las grandes ciudades y no al campesino que tiene que sacar sus productos. Y el presidente Petro lo ha venido diciendo. Y entonces ocurre a mover las masas de un supuesto despilfarro y a anunciar que su partido no apoya la consulta popular. Habráse visto que Cambio Radical, el partido más corrupto que hayamos conocido, se monte al bus de la participación democrática. De la vivienda, de las becas del ICETEX y tantos otros asuntos que hoy están totalmente desfinanciados. Desfinanciados porque, de paso, Cambio Radical también, oponiéndose a la ley de financiamiento, negando la adición al presupuesto general de la nación. Entonces, este señor piensa que el colombiano no sabe todas las maniobras que han hecho para bloquear el presupuesto que ha necesitado el gobierno en otras inversiones. Cambio Radical también invita a los demás partidos políticos y fuerzas a conformar una mayoría para enterrar en el Senado esta nefasta iniciativa. Vamos a ver si le niegan al pueblo que acuda a las urnas para decidir sobre un asunto legítimo como la reforma laboral, como la reforma a la salud, promesas de campaña en el 2022. Vamos a ver. Hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y, por supuesto, deje sus opiniones en los comentarios para seguir abriendo el debate sobre este mecanismo participativo democrático de la consulta popular que ya los partidos tradicionales, los politiqueros de siempre, anuncian que van a enterrar en el Senado de la República y a hundir estos artículos que detallamos en todo este video cuando estos señores se oponían a todo lo que reglamentaba y a todo lo que buscaba este proyecto de ley. Nos vemos en un próximo video.